interrogando, preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y nosotros estamos básicamente buscando la forma de responder a esas inquietudes, ¿verdad? Que uno tiene, qué sé yo, por una u otra razón, y que a medida que va transcurriendo el tiempo, a medida que va transcurriendo la vida, uno comienza a preguntarse cosas. Y le dan esas preguntas, le dan esas respuestas trasnochadas, que cuando tú escuchas a la persona que te está respondiendo, tú sabes que ni él mismo se está creyendo lo que está diciendo. Entonces, uno tiene como esa hambre, como esa necesidad, como, wow, pero si alguien me dijera algo más, como si alguien me hablara. Si falta alguien, algo más, como que falta algo como más. que falta algo más, si me explicaran un chinchín más, no sé, o sea, hay algo como que no me cuadra, me están engañando, no me están diciendo lo que yo quiero saber. Y uno a veces, dentro de los paradigmas religiosos que nos han enseñado, no lo que nos han enseñado, sino que nos han, vamos a decir, adoctrinado, entonces ahí tenemos cierto miedo, cierta ansiedad, ¿verdad? Que se vincula a esas interrogantes que tenemos, como, mira, Dios no se cuestiona, la palabra de Dios no se cuestiona, es decir, lo que yo tengo la verdad absoluta porque yo soy tu líder y como yo te digo, así es. Y punto. Porque una de las cosas que tú ves con el famoso término, la palabra de Dios no se cuestiona, no es que no se cuestiona la Biblia, sino que tú ves que la mayoría que dicen que la palabra de Dios no se cuestiona, es que no se cuestiona la interpretación que ellos le dan a la palabra de Dios. O sea, yo no estoy cuestionando la palabra de Dios, yo estoy cuestionando la interpretación que tú le das a la palabra de Dios. Porque no es la palabra de Dios la que no me cuadra, es la interpretación tuya la que no me cuadra. Entonces, cuando tu interpretación a mí no me cuadra, entonces yo soy un tipo que uso la cabeza, que uso el cerebro, que me pongo a analizar y yo digo, ¿pero qué no puede ser? ¿Y por qué no puede ser? Bueno, porque de un factor que tú dices, hay 7 elementos que están en contra, en su totalidad, de manera demostrable, en contra de todo lo que tú dices. Entonces no puede ser. O sea, yo quiero creer, no, porque es fe, ok, sí, está bien, es fe, está bien, es fe, ok, pero aparte de la fe, no tiene lógica. Porque hay cosas que son cuestión de fe, pero tienen lógica. Hay otras que no tienen lógica. Aunque tú me hables de la fe, no tienen lógica. ¿Sí o no? Lo mismo que yo le he dicho a usted. El famoso polvito de oro cayendo. O sea, use su cerebro 5 segundos. Un Dios que se pasa la Biblia entera diciendo que es rico. Entonces tú me vas a vender a mí que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es el dueño del diamante, que Él es el dueño del cielo que está, del que no está, del que viene, del que fue, del que no era. Entonces tú me vienes a mí que tú tienes una escasez de oro y lo que me está tirando es un polvito. Y nada más para el gente. Y nada más para el de gente. O a uno. ¿Qué pasó ahí? Hay algo que no te están diciendo. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, tú quieres que yo... No, porque es fe, pero espérate, porque es que Maimónides dijo, la fe no puede estar separada de la razón. Maimónides es conocido como el rabino, se le llama el rabino, el Moisés de los judíos exiliados en España. Y él dijo, no podemos separarlo. La fe y la razón no se puede separar. Entonces no es fe. Entonces, cuando tú haces un análisis, tú dices, ok, un Dios rico, un Dios con tanto poder, con tanta cosa, con tanto oro, y que esto es mío, y que yo soy el dueño, y que yo que sigo qué, y que yo hago lo que me da la gana, y que yo me revuelvo, que yo exploto, ok, tú vienes a mandar oro. Hay necesidad, entonces tú mandas un polvito. Entonces, otra cosa, tú tienes en una campaña de 30,000 personas, gente manco que le falta un brazo, gente que le falta un pie, gente que tienen sida, gente que tienen cáncer, que tienen tumores que se le ven. Ah, no, dije que el milagro que Dios hizo fue que enderezó una mano.
O sea, ¿tú quieres que yo crea eso? O sea, yo soy tan payaso, tan ridículo. O sea, yo tengo el cerebro tan trasnochado que yo voy a creer que un Dios de... Es lo mismo que cuando Dios hizo al hombre, que lo puso en el Edén. Ahora que usted lo explicó, el otro día, yo digo, pero ahora sí me cuadra. Sí, porque yo me pongo a pensar, pero espérate. Dios me pone en un huerto, me pone en un lugar hermoso y me pone una tentación, porque fue que la puso un fruto, porque eso era lo que creíamos. Sí. Pero que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo me vienen a decir a mí que fue un fruto que me puso? O sea, ahora yo caigo en eso. Yo digo, no tiene lógica, porque entonces Dios lo que es un sádico entonces. Porque ¿para qué me pone algo ahí que yo lo vea, que me atrape, me atrape mi atención, me mortifique, pero que no pueda acceder a él? Eso no tiene ningún sentido. Cuando usted lo explicó el otro viernes, ahora yo entiendo. Porque no encuadra así como no lo habían dicho. ¿Sabes qué? Tú sabes que estoy hablando con un psicólogo amigo que nosotros los psicólogos hablamos de experiencias que tenemos con pacientes. Y él me contaba una experiencia de una pareja que la mujer se le negaba al hombre. Y cuando ella estaba contenta con el hombre, ella se acostaba con ropa. Pero cuando ella estaba brava con el hombre, se quitaba la ropa desde que cerraba la puerta. Y paseándose sin ropa. Si iba a buscar agua en la nevera, era sin ropa. Para que el hombre no le pusiera ni la mano. Escuche bien. Entonces me está diciendo el psicólogo, me dice, varón. Me dice, colega, entonces oiga esto. Lo grande es que yo le pregunto a ella. Entonces él no te puede tocar. Y si él te agarra y te forza y te viola, tú dices que es un violador y que hay que denunciarlo. Tú sabías que tú estás provocando. Y eso es un delito. Si usted no quiere que lo toquen, no provoque. Entonces, muchas veces tú ves la persona que tratan como de traquilar nuestro cerebro. Y uno quiere como preguntarse, pero espérate, o sea, él es el que quiere todo bien para mí, pero entonces me pone el mal en el camino. No sé. O sea, déjame analizarlo. O sea, tú eres el que quiere el bien para mí. Tú eres el que habla del bien, tú eres bien. Ok, entonces tú me pones el mal para que yo tropiece. Pero descubrimos que no es él, es la interpretación que se ha hecho de él. Por eso escuchen lo que yo le voy a decir. Puede que yo lea el Mishnah, el Midrash, el Talmud, el Zohar, 15, 20 volúmenes del Zohar, que es cierto. Vi ahí en Casa Cuesta un libro del Zohar que me tiene nervioso así. Voy a tener que dar un tarjetazo rápido porque lo necesito. Y cuando tú te pones a leer todos esos libros, y yo buscando conocimiento, yo digo, no importa lo que yo lea, no importa lo que yo busque. El centro de toda atención se llama Jesús. De ahí no se puede salir. No importa, tú me puedes. No. Yo lo que estoy buscando es la verdad acerca de Jesús. No salirme de él. Porque porque al final tú te das cuenta que la llegada de Jesús no es más que demostrar cómo es Dios realmente. Y yo se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones. Guerra, más guerra, viene Jesús y acabó la guerra. ¿Qué pasó? Ya los pueblos no se levantan. ¿Qué pasó? Que Jesús llegó y ¿dónde está la peleadora? ¿Y dónde está la espada? ¿Dónde están los machetazos? ¿Y dónde está la cortadera de cabeza? ¿Dónde están? Pues ahí llegó Jesús. ¿Por qué no se sigue? Porque ahora hay que pelear más. Porque antes usted peleaba por uno que no ve, ya usted lo vio, ahora pelea más. Porque tú te das cuenta que la mayoría de esa guerra fueron una interpretación incorrecta de Dios.
como el pueblo interpretó a Dios de manera incorrecta. Pastor, Diga. por ejemplo, los sufistas decían que Dios era malo, porque ellos decían, si Dios hizo al hombre imperfecto, o sea que el hombre no está, él no está libre de no pecar, entonces el hombre peca, entonces lo castiga por eso, entonces ellos decían que Dios era malo. Exacto, y tiene lógica. ¿Qué significa? ¿Qué te diciendo ahora? Tiene lógica, porque- Está diciendo que si tú me quieres, entonces me pones trampa en el camino para que yo caiga y entonces tú no eres amigo mío. Tiene lógica. Sí. Y precisamente esas son de las preguntas o de la filosofía que las iglesias se tienen miedo a hablar. Sí. En la iglesia, pero ¿tú sabes por qué en la iglesia hay miedo? Porque no hay realmente Conocimiento. el conocimiento, no hay los argumentos necesarios para yo poder refutar eso. Entonces, en la iglesia hay dos caminos, Dios y el diablo. No, son capaz que ellos son del diablo. Exactamente. ¿Tú ves? Sí, sí, Entonces, sí. como ellos son del diablo, entonces, pero ponte a analizar. ¿Quién en su sano juicio? Es decir, si tú y yo tenemos la capacidad, oye lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo que si tú y yo, siendo malos, Hacemos tenemos la cosas buenas. capacidad de reflexionar hacia la bondad, imagínate Dios. Es decir, si tú siendo malo, tú reflexionas y dices, no, pues yo, si mi hijo me pidió un pan, yo no le voy a dar una piedra. Si mi hijo me pidió un pescado, yo no le voy a dar una serpiente. Entonces Jesús dije, si tú siendo malo, reflexiona de esa manera, imagínate el Eterno. Imagínate el Padre. Entonces, cuando tú haces un análisis, tú dices, ok, está bien. Entonces, ¿por qué a gente como los sofistas? ¿Por qué a gente como los cientificistas? ¿Por qué gente como los agnósticos? ¿Por qué a ellos esa idea no le cabe? Yo le he dicho a ustedes, todo ese grupo de gente no es que no creen en Dios. Ellos no creen en el Dios que nosotros hemos fabricado. Porque es que no tiene lógica. O sea, no tiene lógica un Dios tan perfecto que hace un individuo imperfecto para condenarlo para siempre. Ahora sí. Eso es verdad eso. ¿Tú te entiendes? O sea, eso no tiene lógica. Y no, que Dios. No. Déjame tu respuesta barata y tu respuesta trasnochada y de mercado. Vamos a la alta gama teológica. Hay que buscar el porqué, el eterno, el soberano, el todopoderoso ha sido tan mal interpretado durante años. Y eso se ha seguido, y se ha seguido, y se ha seguido, y se ha seguido. Entonces, nadie nace malo. No hacemos mal. Por eso, en el área del autismo se maneja la siguiente filosofía. Por ejemplo, ahora se hizo un estudio que se descubrió que todo el que tiene autismo en la orina tiene un nivel muy elevado de serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. El que tiene autismo tiene su felicidad incluida. Viene feliz de caja. Quienes lo dañan son los papás. El papá lo daña. El que tiene autismo es feliz de cuna. Por eso tiene un nivel de serotonina mayor que todo el mundo. Él es feliz, por eso tú ves que la gente dice, está en su propio mundo. No socializa. Muchos tú lo llamas ni siquiera. Y por ejemplo, a un con autismo nivel 2, tú le das esta llave y se coge con ese botoncito rojo y amanece mirando el botoncito rojo. Y se ríe y goza. Le dice, está loco. No está loco. Okay. Tiene su propia felicidad y no necesita más nada. Entonces los papás que no tienen idea de lo que es felicidad, le compran carritos, le compran qué sé yo qué. Muchachos, no le trates de dar felicidad, que él es más feliz que tú. Eres tú que eres un infeliz porque no lo entiende a él. Pero él es feliz. O sea, tú no tienes que comprarle nada, que él no necesita nada. Él vino feliz de caja. Y entonces, eso pasa con el individuo. El individuo viene hecho de caja para ser bueno. Nosotros creemos que viene para ser malo. ¿Cuál es el problema? Fíjense, ¿cuál es el problema? Datos científicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú tienes un niño que nació con una condición, síndrome de Down, tú tienes un niño que nació con problemas de neurodesarrollo, y tú dices, wow,
Pero ese niño inocente, de una vez te va Dios, ese niño inocente, ¿qué tenía que ver? No, espérate. Ese niño es producto del papá y de la mamá, no solamente en lo carnal, en lo biológico y en lo emocional. Así que el niño que viene con un problema de neurodesarrollo, o que viene con un problema de autismo, o que viene con un problema de hiperactividad, o que viene con una enfermedad de esa congénita, de un trastorno, tú te das cuenta que el culpable es la mamá y el papá, no Dios. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, una madre que se enoja con el esposo o pelea con el esposo, ella libera un nivel exagerado de cortisol. El niño no es como usted y yo, que tenemos defensa contra el cortisol. El niño no tiene defensa, es vulnerable. Cuando al niño, a través del condón umbilical, le llega esa descarga de cortisol, ese cerebro del que no está desarrollado no sabe cómo manejarlo, ni transicionarlo, ni canalizarlo. Entonces, como el niño, un feto, imagínate, no tiene defensa. Entonces, cuando la mamá con esa peleadera, cuando la mamá con esa lloradera, cuando la mamá con esa debilidad comienza a ministrarle a ese bebé toda esa carga de cortisol, ese niño que no tiene defensa, que es vulnerable, ¿verdad? ¿Qué usted cree que va a pasar? Va a recibir la carga. ¿Y qué le va a hacer la carga? Imagínese un pelotero que no use suspensorio para proteger sus partes genitales y le den un debol en sus partes genitales. ¿Qué usted cree que va a pasar? Así mismo es un niño cuando una mamá coge un pico. Así mismo es un niño cuando una mamá le da un oye, cuando una mamá, o vamos a ponerlo más, cuando un motorista que anda por ahí para arriba y para abajo, sin casco, choca de frente con un camión con defensa y la cabeza le da la defensa, ¿qué pasa? Así mismo es un niño cuando recibe una carga de cortisol. Y uno le echa la culpa a Dios. ¿Qué tantos niños enfermos? ¿Dónde que está Dios? Y que mi hermano, usted es culpable de su niño enfermo. No es Dios. Dios hizo un efecto perfecto, pero tú lo dañaste. Me estoy explicando. Me decía Chabel en estos días, tú tienes que hablar de eso. Prepárate una conferencia porque la gente no sabe lo que le pasa. Yo le dije, todo el problema que el niño presenta se lo pasó la mamá en la barriga. Simple. Todo. No. Es mi especialidad que estoy haciendo, que me graduó en febrero, si el Señor me lo permite, de mi especialidad. Yo di neurogestación. O sea que yo no estoy inventando aquí cosas. Digo, yo me soñé. Entonces, neurogestación. Y ahí te enseñan cómo se desarrolla el cerebro, qué afecta el cerebro durante el embarazo y por qué son los problemas del neurodesarrollo. Entonces, yo quiero que usted sepa que la mayoría de personas que hoy cuestionan a Dios, Dios no tuvo nada que ver. Sus actos, su manera de conducirse, fueron los que dañaron lo que ellos tenían en su vida. Ahora, pastor, es obligado a la gente a creer esto, porque vea, yo todavía no he escuchado una charla de eso, usted ha hablado de eso, del desarrollo del niño, una charla así, como usted dice. Entonces, la población ignora eso. Sí, hay que hablar, invitar a la familia, pero Joel me decía, Joel me da una idea buena, Joel Alberto, dice, hay que salir de aquí y llevarse a la comunidad, porque la gente tiene como pena de venir a la iglesia, y llevarle charlas como esa, un sitio abierto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hay un problema, pero la mayoría de las personas no quieren reconocer que tienen un problema. Entonces, desde que tú tienes una persona que no reconoce que tiene un problema, ya tenemos dos problemas. Tenemos una persona que tiene un problema, pero tenemos una persona que no quiere reconocer su problema. Es decir, que nosotros vamos a trabajar en base a dos problemas, no al que él tiene, sino al no reconocer que lo tiene. Así que no es tan fácil, porque a ti te llega una persona, por ejemplo, a terapia, que reconoce que tiene un problema, ya tú ganaste, ya, esta es la terapia sencilla y ese tipo está sano. Ahora, cuando a ti te llega un tipo, oye, a ti te llega una persona
que no quiere reconocer que tiene un problema, pero escucha otro dato. No quiere reconocer que tiene un problema. Tiene un problema, pero hay un tercer problema. Él no sabe por qué tiene lo que le está pasando.